La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, ya tenemos en la línea telefónica a nuestro siguiente invitado, a quien le agradecemos mucho su presencia. Se trata del doctor José Ramón Enríquez, senador por Durango, por Morena. Con él platicamos sobre el recurso que interpuso en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que Morena respete el resultado de las encuestas en el proceso de designación de la candidatura para la gobernatura de Durango. Doctor, muchas gracias por tomarnos la llamada. Le saludamos a Arturo González y Marcela Pámanes. Marcela, Arturo, qué gusto saludarlos, los saludo con mucho afecto y cariño y saludo a todo su auditorio. Ya teníamos buen rato que no conversábamos con usted, doctor, qué bueno que lo podemos hacer ahora mismo. Bueno, ¿en qué va este recurso que está usted interponiendo? Bueno, en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, siendo muy honestos con esta comisión de honestidad, pues no esperamos, ahora sí que nos den la razón porque pues son órganos internos de Morena, ya que, como todos ustedes saben, los que nos escuchan, antes de que terminara la consulta a los ciudadanos del estado de Durango, de los 39 municipios, antes de que se tuvieran los resultados, ellos ya habían tenido en la Comisión Nacional de Elecciones una designación de candidato en el estado de Oaxaca y designado candidato en el estado de Durango. Es increíble, pero se demostró con fe ante notario público de que ya tenían los resultados antes de conocer los resultados de las encuestas. Entonces, pues no me queda a mí siempre más que agradecer al estado de Durango, a los ciudadanos que votaron o que fueron encuestados y que ganamos esa encuesta. Y sigue la ruta de la impugnación en el Tribunal Federal Electoral, que ha dicho el partido Morena que no tiene precandidato. Sin embargo, vemos todo el estado de Durango con espectaculares ya utilizando la precandidatura. Por eso hay una grave contradicción y por eso en la impugnación en el Tribunal Federal Electoral tenemos toda la confianza de que va a revocar precisamente la designación que se hizo por parte de Morena porque no tiene elementos. La convocatoria original, la que salió en el mes de octubre, sigue vigente, no se ha terminado, no la han podido cerrar porque hay impugnaciones precisamente, no solamente en Durango, también en Oaxaca, en Tamaulipas, en Hidalgo, en 4 estados de los 6, donde va a haber precisamente cambio de gobierno estatal, ya hay conflicto en función de cómo se manejaron las cosas. ¿Qué fue lo que sucedió? En Oaxaca dijeron, quien ganó la encuesta debe de encabezar la candidatura, pero en Durango, quien ganó la encuesta no, porque hay paridad de género, pero se utilizaron precisamente estos argumentos pensando en que las cosas pues no se iban a dar en conflicto. ¿Qué sucedió en Durango? Privilegiando aparentemente la paridad de género, utilizaron el criterio contrario a Oaxaca. Sí, necesitamos que las mujeres participen en política, es muy importante generar esos espacios, de no utilizarlos donde precisamente Morena tiene menos fuerza, como es en Aguascalientes y en Durango. En estos 2 estados es donde menos presencia tiene Morena, donde menos posibilidades de triunfo tiene Morena. Entonces se utiliza precisamente en contra de las mujeres, porque en todo caso, como en Tamaulipas y en Oaxaca, con mucho más posibilidades de triunfo, no solamente tendríamos candidatas en Morena, sino tendríamos gobernadoras, y es lo que quiere el país, buenos gobiernos. Doctor, ¿y usted está confiado en que realmente se pueda revertir? Porque se habla mucho que Marina Vitel es la candidata del presidente. Sí, pues eso es precisamente lo que utilizan ellos en sus rumores que difunden, y precisamente en los espectaculares de todo el estado, Marcela y Arturo, utilizan el término de candidata única, cosa que es ilegal y que el propio tribunal va a revertir. No somos inocentes, no somos ingenuos, no tenemos fe ciega, pero en los órganos internos ya precisamente hay una división en la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, donde hay 3 votos contra 2 votos, porque los han cuestionado, porque dicen, bueno, ¿es coordinadora de la 4T, de la defensa de la 4T, o es precandidata? Entonces ya se hicieron bolas precisamente dentro de Morena. El propio dirigente Mario Delgado ya no supo explicar en las ruedas de prensa, ya lo vemos poco, y ahora todo el pretexto es COVID-19. Ya no puede explicar que el día 18 ya tenían designados candidatos y todavía no terminaban las encuestas. ¿Y qué?
esperaban ellos de las encuestas no sabemos, porque finalmente las encuestas donde obtuvimos precisamente 97.5% y otro aspirante varón obtuvo 2.50 para llegar a 100 puntos. Y la candidata que designaron sacó 0 puntos en 40 puntos que se designaron en 4 encuestas. Fueron consistentes las encuestas de Covarrubias, de Buendía y Márquez, de Blanco, Mendoza y asociados, encuestadoras que fueron muy consistentes en los números, de modo que hoy ya no tiene respuesta Morena. Ha sido un conflicto, no ha provocado la unidad que se necesita para ganar una elección, y sobre todo no se ha respetado la decisión del pueblo de Durango. Antes había el dedazo, Marcela y Arturo, y jugaban en ese sistema del viejo régimen con los aspirantes en cada estado. Ya sabían que había un dedazo, pero hoy, precisamente con la esperanza de México, que es lo que difundimos siempre dentro de Morena, que vamos en contra de la corrupción, de que debe de haber congruencia, honestidad, se utilizó un criterio oscuro, un criterio popular que no existía, que no estaba escrito, que no está en los estatutos, y se lo sacan de la manga utilizando precisamente el criterio de paridad de género. Por eso la gente está molesta. Por eso, incluso con el tema de las designaciones para candidatos en las 39 presidencias municipales, pues los militantes y simpatizantes incluso han tomado las instalaciones del órgano central o del edificio central de Morena a nivel estatal en la capital de Durango. Hay muchos conflictos que no han podido solucionar. ¿Por qué? Porque hubo imposición hasta el momento. Y sí tenemos confianza en el Tribunal Federal Electoral, que tiene que revocar esta designación porque el propio proceso, la propia convocatoria ha sido violentada por el propio partido, por la propia Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional. Y Mario Delgado tendrá que explicar mucho a partir de las decisiones que se tomaron el día 22, que por cierto hicieron un montaje, un engaño, una simulación, una obra de teatro que duró 18 horas. 18 horas estuvimos nosotros en reunión abriendo los paquetes de las encuestas, las encuestadoras las explicaron, fue público, porque los resultados los pueden revisar en internet cualquier ciudadano de este país o de este mundo. Pero lo que no supieron ellos coordinar, pues es precisamente el engaño. Se dice que no hay crimen perfecto. La parte técnica subió el día 18 las firmas de la Comisión Nacional de Elecciones, donde ya tenía candidatos, repito, en Oaxaca y en Durango, y las encuestas todavía no terminaban de levantarse, y eso pues es indignante, y no vamos a permitir que haya una imposición y una injusticia, y que se sacrifique a Durango, como diciendo, pues Durango son pocos votos, porque así lo han dicho algunos de los delegados, lo dijo el delegado de Oaxaca, bueno, pues es que en Durango son pocos votos comparados con Oaxaca, entonces la importancia de Oaxaca, no podemos permitir que se sacrifique la voluntad y las aspiraciones y los sueños de Durango. No estamos en condiciones de decir que vamos bien, estamos estancados, lo dicen las encuestas, estamos en retroceso, lo dicen los ciudadanos cuando se hace una consulta ciudadana, y necesitamos un cambio en Durango. Somos el primer lugar, de acuerdo al INEGI, en corrupción a nivel nacional entre las 32 entidades federativas. Y Durango, pues es nuestra lucha, Durango, nuestras causas, se necesitan oportunidades, generar inversiones, generar mejores servicios en la región lagunera, que está destrozada parte de la ciudad, el pavimento, los servicios, la iluminación, el servicio de agua que no siempre se tiene en los hogares de las familias de la laguna. Entonces es una lucha legítima, es una lucha porque se haga justicia y sobre todo porque se respete la voluntad del pueblo del estado de Durango. José Ramón, le hago 2 preguntas. Sí, Arturo. La primera, ¿cuál es el argumento central en términos legales de su recurso? Es decir, ¿por dónde creen ustedes que se va a caer la designación de Marina Vitela como candidata? ¿Cuál es el principal argumento legal? Que la convocatoria tiene como columna vertebral que la medición de las encuestas es el factor principal de la decisión. Okay. El número dos sería así en concreto que no respetaron las encuestas y que ya tenían designados, porque esto tiene fe de notarios públicos, que en la plataforma de Google, porque luego la bajaron,
Subieron la información, pero luego la bajaron esa información. Y por supuesto que está notariado y está demostrado que ya habían designado candidatos. Entonces los criterios del INE quedan precisamente como una referencia en donde se habla de la paridad de género, que no hay una ley que establezca precisamente esta circunstancia. Entonces la columna vertebral es que no se respetaron precisamente el instrumento que la propia convocatoria de Morena. Sí, el método de selección. Sí, ahora, o sea, nosotros no estamos impugnando en los resultados de las encuestas, sino que la encuesta no se respetó. No se respetó. Ahora, pueden alegar ellos que la búsqueda de la paridad de género puede estar por encima de eso, ¿no? Claro que ellos quisieron incluso mediáticamente poner como un factor de decisión, un criterio, pero el criterio precisamente lo utilizaron en contra del criterio de Oaxaca. En Oaxaca dijeron, no, pues el que gana la encuesta, porque en Oaxaca Susana sí gana encuestas. O sea, también no lo respetaron allá, no respetaron allá el criterio del paridad de género. Porque en Oaxaca Susana, pues obviamente quedó muy cerca del primer lugar, pero en Durango quedó en 0. Ya. O sea, no hay forma de justificar el criterio en Durango, donde dijeron, pues es que por paridad de género hay que utilizar ese espacio, como si fueran fichas en un acomodo. Pero en Oaxaca, donde la candidata aspirante, precisamente Susana Harp, donde gana una de las 4 encuestas y donde está muy cerca del primer lugar, pues es precisamente donde se hubiera utilizado el criterio, y donde incluso en Oaxaca es uno de los primeros lugares donde el porcentaje de los ciudadanos prefiere a una mujer como gobernadora. Y en Durango se prefiere en 5º lugar, porque se ha utilizado también ese tipo de datos de las propias encuestas, y no hay forma. Es más, si a mí me pidieran que yo explicara por qué del lado de ellos, pues no podría explicarlo, porque es inexplicable y no se puede tapar el ojo. Ahora sí que el sol con un dedo. Sí, adelante. No, doctor. Muy breve, ya nos queda poco tiempo. Quiero preguntarle, en caso de que la resolución del tribunal no le favorezca, ¿qué seguiría? Luchar porque limpiemos a Morena, Arturo y Marcela. Nosotros hemos dicho que somos la opción de gobierno. Perdón, ¿luchar porque qué, perdón? Por limpiar los procesos de Morena. Ok. Hasta donde la lucha nos alcance, porque no podemos permitir que sigan utilizando a Morena con el argumento de la honestidad. ¿Se acuerdan de la honestidad valiente? Sí. Sí, claro. Es donde debe de surgir. ¿Se acuerdan de que hablábamos de malos gobiernos del PRI y del PAN? Sí. Pues es momento de demostrarlo en la 4T que somos mejores para gobernar y somos honestos y somos congruentes. Pero si desde el partido, desde los órganos internos en las decisiones, hay truco, hay engaño, hay simulación y hay deshonestidad, y el propio Mario Delgado encabeza esa deshonestidad, pues no tendríamos cara para pedir el voto a los ciudadanos diciendo que somos mejores. Muy bien. Doctor, pues qué bueno que hemos podido platicar con usted. Estaremos pendientes de la resolución y por supuesto acudiendo a su voz para que nos informe. No, muchísimas gracias al Grupo Grema, a ustedes, a su medio de comunicación, y sobre todo decirles a los laguneros que tenemos confianza y la esperanza tiene que seguir, porque la laguna merece más y porque Durango merece más. Y este país vive un momento muy complejo, un momento muy difícil. Los pobres en pobreza extrema siguen creciendo, la cobertura médica sigue en dificultades ante la pandemia, y por supuesto la parte económica y la parte de seguridad que agobia a muchos de los pueblos de este país. Por lo tanto, tenemos que tener una altura de miras, un proyecto de gran visión y sobre todo con rostro humano, y ser más honestos en la política. No ha ayudado la clase política de este país. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Hasta la próxima. Bonito día. Igualmente. Contextos.